Seguimos con las entrevistas. Tenemos a Pepe Alba, un farmacéutico comunitario de Málaga. Pepe Alba ha sido es una persona muy inquieta, ha sido responsable del grupo de dolor de SEFAC, está en este momento en la Sociedad Iberoamericana de Farmacia Comunitaria. Pepe es una persona que ha fundado un grupo, el grupo Próxima, ha sido miembro del consejo rector de una cooperativa durante años. Pepe tiene un MBA, le apasiona no solo la parte profesional, sino que también toda la parte de gestión, y ahora es fundador y director de una escuela de negocios, Farmanagement, que está teniendo muchísimo éxito entre los farmacéuticos. Bueno, es un placer, Pepe, que estés aquí. Un placer es mío. Pepe, la carrera de farmacia es una carrera muy exigente. Hemos tenido que estudiar muchísimas horas y cuando acabamos parece que lo que hemos estudiado casi que no se pueda, que no sepamos nada, hasta que todo el mundo, como que el farmacéutico no sabe y no hemos parado de estudiar. Y parece que estemos condenados a seguir estudiando, ahora, ¿por qué? Porque como no sabemos nada, pues hay que aprender cosas para aplicar en la farmacia a nivel profesional, pero encima de gestión. Parece que la formación es el estilo de vida del farmacéutico. Sí, y yo creo que cada vez más la formación forma parte del estilo de vida del farmacéutico, al menos de aquel farmacéutico que quiera estar realmente actualizado y que quiera hacer una labor profesional destacada. Yo te corregiría, te diría que sí, cuando acabas la carrera sabes muchas cosas, pero las tienes muy poco conectadas. Yo creo que el problema es aterrizar todo ese conocimiento a la labor profesional, a esa farmacia asistencial centrada en el paciente, y luego lo que sí que es cierto es que no tenemos ningún tipo de conocimiento en gestión y al final muchos de nosotros acabamos al frente de un negocio, de una farmacia, una empresa privada más o menos pequeña o más o menos grande, pero una empresa con todas sus áreas de gestión. Con lo cual, sí es cierto que necesitamos ver una formación continua en toda la parte de ciencia, toda la parte de conocimientos técnicos profesionales, y no nos lo acabamos porque al final es una ciencia viva y que va evolucionando constantemente, con lo cual eso no te lo acabas. Y luego también necesitas una actualización. Primero, una primera, si no una actualización, yo diría casi que una primera formación en gestión y luego una actualización constante. De esto tú lo sabes igual o más que yo, porque yo lo que he hecho, sobre todo a nivel profesional, ha sido intentar seguir tus pasos. Así que sí, que es cierto que la formación es un modo de vida en el farmacéutico. Yo creo claramente en esa formación a lo largo de toda la vida. Yo creo que estudio ahora más que cuando estudiaba la carrera, porque estudio todos los días y cuando estudiaba la carrera quizás no estudiaba todos los días, estudiaba más para los exámenes. Y lo que pasa es que es verdad que estudio mucho más enfocado, es decir, porque estudio y le veo, digamos, una aplicación práctica a todo lo que estudio. Que eso quizás es lo que falta un poco, quizás o al menos en mi época en la facultad, ¿no? El aterrizar esos conocimientos en la vida de un profesional en el que empieza a ligar todo lo que aprende, cosas que ha aprendido en gestión, en recursos humanos, en entrevistas clínicas, en conocimiento de patología, de problemas de salud. Hay un momento en que todo esto empiezas a ligarlo y es un punto. Sí, un punto, es como una epifanía, ¿no? De pronto lo ves todo claro. A mí tengo que decir que me ayudó mucho la atención farmacéutica y SEFAC en ese sentido. Es decir, yo cuando conocí SEFAC y conocí el modo de trabajar de muchos compañeros a nivel de farmacia asistencial, le vi sentido a todo lo que había estudiado
en la carrera y a todo lo que me había formado posteriormente. Entonces vi cómo aplicar todos esos conocimientos realmente al paciente, al cliente de la farmacia y es verdad que tienes como una revelación, ahora lo entiendo todo. Para eso es verdad que hace falta formación también, es decir, que no solo se trata de, bueno, lo que estudié en la carrera ya pronto lo conectaré, ¿no? Hay que seguir formándose continuamente. Yo creo que además el primer paso cuando acabas la carrera y te incorporas a un equipo de una farmacia comunitaria, yo creo que el primer paso pasa por formarte en esa atención farmacéutica y en esa farmacia asistencial. Cogerle el pulso al paciente y al cliente, el mostrador. Y yo creo que ahí es donde le va a coger el pulso realmente a la carrera. Conocer muy bien al cliente, en el mundo de la empresa lo que se habla es que si conoces muy bien al cliente y que lo primero que tienes que hacer es conocer muy bien al cliente para luego desarrollar una estrategia adecuada enfocada a ese cliente que te puedas diferenciar. Por eso el comenzar por ese conocimiento del paciente, ese conocimiento del cliente va a ser algo muy útil en toda tu carrera profesional. Probablemente lo que estás diciendo es que primero conocer muy bien el propósito, sí, conocer muy bien la misión, tener unos valores asistenciales, éticos muy claros y luego ya viene la parte más de gestión y de gerencial, ¿no? Sí, yo creo que es así. Es decir, que si tú comienzas conociendo muy bien el terreno, es mucho más fácil luego la gestión, porque conoces muy bien a tu cliente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus pains, cuáles son sus problemas, por qué me visita, qué necesita. Eso, si lo conozco muy bien, luego va a ser mucho más fácil gestionar el negocio. Ojo, que luego para gestionar el negocio es verdad que tenemos muchas carencias formativas y necesitamos una... Eso que dices funciona más en una farmacia de barrio que quizás una farmacia de centro comercial, de lugar turístico, del centro de ciudad, o funciona en todo tipo de farmacias. Yo creo que funciona igual. Lo que es cierto es que el tipo de cliente probablemente sea diferente, o la misión, lo que se conoce en retail como la misión de compra, el por qué me visita o cómo me utiliza probablemente sea distinto, pero también por eso mismo el comenzar trabajando el día a día con el cliente a pie de mostrador es lo que te va a dar ese pulso de cuáles son las necesidades de mi cliente. En un barrio a lo mejor irán buscando probablemente un trato más continuo y a lo mejor en una farmacia más de zona de paso o en una farmacia de centro comercial o en una farmacia de una zona más comercial es diferente lo que busca el cliente, pero al final también el cliente nos visita porque tiene un problema, una necesidad que quiere solucionar. Y ahí la formación es muy importante porque hay que ser muy eficiente en nuestra actuación profesional porque disponemos de muy poco tiempo. El cliente no te da mucho tiempo o no te dedica mucho tiempo, con lo cual mientras más formado estés, más efectivo va a ser tu consejo, más efectivo va a ser tu recomendación y por ello la formación es clave ahí también. Me encanta. Y sin embargo en la farmacia probablemente una de las debilidades es el no saber cambiar la marcha en función de la demanda, ¿no? Es cuando la farmacia está llena, la efectividad es mucho más importante, ¿no? Claro, sobre todo la efectividad y la eficiencia. Porque mira, para mí alguien que resuelve un problema a un paciente en una farmacia o un cliente, pero necesita 2 horas para resolverlo, probablemente no tiene la habilidad y los conocimientos necesarios para ese puesto que está desempeñando. Es decir, una persona muy formada tiene que ser capaz de resolver los problemas que se encuentra en muy pocos minutos. Otra cosa es que luego tengas que hacer una derivación, que tengas que hacer un seguimiento, pero si tú para atender a un paciente, un cliente de la farmacia necesitas 2 horas, es que realmente te falta formación. Formación no solo en conocimiento, sino formación también en habilidades y en competencia, porque el cliente no nos da, o el paciente no nos da ese tiempo. Bajo ese mismo criterio, un farmacéutico debería ser más eficiente que un técnico. Bueno, yo creo que cada uno tiene que ser eficiente en la tarea que desempeña, bueno, en el puesto de trabajo que desempeña y en la tarea que desempeña, en la responsabilidad que asume. Es decir, yo creo que son complementarios y todo el mundo puede ser muy eficiente o muy poco eficiente en un puesto
de trabajo, sea cual sea. Es decir, que no creo que el farmacéutico tenga que ser más eficiente. Cada uno en su rol. Y lo que sí que deben de ser es complementario para que el conjunto del equipo sea eficiente. Muy bien. Vamos a ir cambiando de temas, igual volvemos luego a este, pero no quiero olvidar de una pregunta que es del alumno de un máster de gestión de farmacia. ¿Sería el de un farmacéutico que quiere ser, sea titular o sea adjunto? ¿O sería aquellas personas jóvenes que quieren ser titulares de una farmacia? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿vale? Hay un poco de todo. Lo que sí que es verdad es que la mayoría de nuestros alumnos, por ejemplo, en Farmanagement, son farmacéuticos que quieren vivir de su profesión como farmacéuticos. No son, la mayoría, no son farmacéuticos con unas aspiraciones de ser grandes empresarios, ser unos tiburones del mundo de la empresa. No. Son gente que ha estudiado farmacia, que bien tiene una farmacia o prevé tenerla, o no, o simplemente quiere ser el gerente, pero sí que quiere vivir de la farmacia y de la profesión farmacéutica. Pero para ello necesita unos conocimientos para rentabilizar ese negocio, esa farmacia. ¿Por qué? Porque cada vez es más complejo. Es decir, la farmacia se ha empobrecido, eso lo sabemos todos. Y hay que ser... O sea, primero, por un lado, se ha empobrecido, sobre todo por digamos, la línea de negocio relacionada con la prescripción. Pero también cada vez competimos con otros canales que son canales muy eficientes y canales muy duros de competir contra ellos, ¿no? Con economías de escala, a veces que buscan la rentabilidad no tanto en la venta del producto, sino a través de la venta de acciones, etcétera, con lo cual competir contra esos canales es difícil, con lo cual cada vez necesitamos una mejor gestión de la farmacia para poder vivir de nuestra profesión. Entonces te diría que el perfil, hay varios perfiles, está desde el perfil del farmacéutico titular o del perfil hijo o familiar de un farmacéutico titular que se piensa quedar con la farmacia, o de un adjunto que quiere tener una farmacia, o de un adjunto que quiere ser gerente, pero sí que el punto en común es que son gente que quiere vivir de su profesión. Eso sí, que saben que tienen que rentabilizar al final el negocio para poder vivir de la profesión. ¿Qué asignaturas son las que más gustan? Las que más gustan. Y las que menos gustan. Las que... Pues buena pregunta. Mira, las que menos pueden ser muy importantes, pero por lo que sea el farmacéutico... Mira, por ejemplo, hay una asignatura que para mí es clave y sé que para ti también, y que es una asignatura en la que tú eres el amo, que es la estrategia. Es la gran asignatura pendiente de la asignatura de gestión. Y el alumno no acaba muchas veces de verlo. Es decir, el alumno muchas veces cuando se apunta a un máster quiere aprender de números, quiere aprender de contabilidad, de finanzas, quiere aprender de gestión de stock, de gestión de compra, pero quizás no le atrae tanto el aprender de estrategia. Y quizás sea lo más fácil, ¿no? Probablemente lo más fácil, pero... No la estrategia, la parte de números... Bueno, eso sí, ¿no? Eso sí, no, por eso digo. Pero lo que sí es la estrategia, lo que sí es la más importante. Porque si no tienes estrategia, si no sabes hacia dónde vas, es decir, la típica frase de ningún viento favorable para el que no sabe a dónde va, pues evidentemente tienes que marcar una estrategia. Pero suele ser la asignatura que menos atrae y que incluso cuesta muchas veces, dependiendo del nivel que parta cada compañero, cada farmacéutico, pero es la que menos se suele ver la aplicación práctica al día a día de la farmacia. Como bien dice, al final el resto de asignaturas, como pueden ser los números, es decir, lo que son más relacionadas con la gestión de stock, gestión económico-financiera o la gestión de compra, al final son muy pocos conceptos los que hay que tener unos conceptos realmente claros, pero son pocos conceptos los que hay que tener claros, y una vez que los tienes claros, sabes cómo va a funcionar todo. Quizá hay dos asignaturas que no son tan así. Una, la estrategia. ¿Por qué? Porque depende del entorno y el entorno es cambiante. Entonces, como el entorno es cambiante, a lo mejor una
decisión estratégica que te sirvió en el pasado no te sirve para el futuro, con lo cual es más complejo. La otra es la gestión de personas, porque depende de las personas. Las personas no siempre somos previsibles, con lo cual quizá también es la otra asignatura más compleja también del máster, ¿no? Porque es el trabajar con personas, no es la matemática, no es acción-reacción, sino que depende de emociones, depende del momento vital de cada persona, depende de muchas cosas, que quizás son las dos más complejas dentro de la gestión. Y entonces, volvemos al farmacéutico. Fíjate, es una asignatura que no gusta, pero probablemente hay muchos errores estratégicos, ¿no? Muchos. Bueno, el principal error estratégico es que la mayoría de las farmacias no tienen una estrategia. Es decir, están atrapados en medio, ¿no? Están atrapados en medio. Es decir, explica esto de qué es atrapados en medio, porque es un concepto muy bonito. Sí, pues mira, al final la estrategia se trata del arte de renunciar. Tú tienes que conocer muy bien a tu cliente y lo que se conoce como factores clave de éxito, que son aquellos factores que hacen que tu cliente te elija frente a otra alternativa, frente a tu competencia. Entonces, ser el mejor en todos los factores clave de éxito, podríamos decir que es imposible. Con lo cual, si intentas ir a todo, al final te queda lo que se conoce como atrapado en medio. Es que no eres el mejor en nada, no eres bueno en nada y además tu cliente no tiene claro por qué te tiene que elegir. Y tu rentabilidad. Y tu rentabilidad, por supuesto, se hunde. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estás destinando muchos recursos a muchas cosas que no te dan una rentabilidad directa. Además que tu cliente al final no sabe por qué te elige. ¿Vale? Está atrapado en medio. En cambio... Ahí la idea sería que igual tendrías un horario ampliado, igual tendrías una política de precios bajos, igual tendrías muchos farmacéuticos prestando servicios y todo ello, no renuncias a nada. Mira, a nivel físico es muy fácil verlo. Cuando tú entras a una farmacia que está llena de expositores por todos lados, que los mostradores están cargados de productos, que está trabajando todo, pero que no hay nada claro, ya ves claro que, primero, que no hay una estrategia, por supuesto de marketing, pero es que no hay una estrategia detrás. No es capaz de renunciar a nada, quiere ofrecerlo todo y no puede ofrecerlo todo. No hay recursos para todo, es decir, la gestión económica precisamente se basa en eso, en que las necesidades son ilimitadas y los recursos limitados, y en la mejor gestión de los recursos. Con lo cual, no podemos jugar a todo. Y eso lo tenemos que saber, y no pasa nada. Ahora bien, como intentes jugar a todo, te quedará atrapado en medio, y al final nadie sabrá por qué tiene que escoger tu propuesta frente a la de tu competencia. Sigamos. Puntos claves en la gestión de la formación en una farmacia. Es decir, tú tienes un equipo medio que puede ser 4 o 6 personas, tienes farmacéuticos, tienes técnicos. ¿Qué harías? ¿Una formación para todos? ¿Una formación a la carta para cada uno? ¿Una formación que te la dirija la industria y que te la lleve el laboratorio? ¿Un plan formativo general? No sé. Dime, ¿qué podemos hacer? Vamos, en la farmacia, por lo menos para empezar. Lo primero, el plan formativo tiene que ir alineado con la estrategia y tiene que ir alineado con las necesidades de la farmacia y del equipo. Con respecto a si me la puede dar la formación la industria, si me la pueden dar personas ajenas a la farmacia, no, pueden colaborar en la formación, pero el plan de formación lo tienes que elaborar tú. Eso está claro. Cuando hablo de ti me refiero al responsable de la gestión de la farmacia o al farmacéutico titular. Tienes que marcar el plan de formación. Ahora, los equipos han de ser complementarios, con lo cual sí que tiene que haber una formación básica para todos, que será común, pero luego también tiene que haber una formación específica según el puesto, según las responsabilidades, según las tareas, y además también tiene que haber, digamos, un plan de desarrollo personal basado también en las fortalezas, en las inquietudes también de cada una de las personas. Con lo cual, lo primero, bajo mi punto de vista, que habría que hacer es, primero, detectar las necesidades formativas para tener un equipo
capaz de desarrollar sus responsabilidades y sus tareas. Yo además trabajaría la formación mínimo a cuatro niveles. Uno, mínimo a nivel de cultura de empresa, y eso todo el mundo debe de conocer la doctrina de la empresa y la cultura de la empresa. Y esa formación la tiene que recibir todo el mundo. Luego también la formación técnica específica de cada puesto, ¿vale? La formación más enfocada a la práctica profesional. Luego también formación en habilidad y competencia, que muchas veces invertimos en formación en conocimiento y no en habilidad y competencia. Y por último también una formación en herramientas cada día más necesarias, herramientas y procedimientos. O sea que esas serían para mí las cuatro. Y entonces evaluar de dónde partimos y trabajar mucho sobre la fortaleza. Yo creo mucho en trabajar sobre la fortaleza, no tanto en las carencias. Y formar a la gente en lo que es bueno, para tener número uno. Entonces, eso sería y luego hacer un buen plan de evaluación de la formación. Es lo que te iba a decir ahora. Y acabamos. Me imagino que toda esta formación al final se acaba en que tú, con cada uno de los integrantes del equipo, tienes una entrevista de evaluación, ¿no? Acércanos un poco a esto. ¿Tú te irías más a las formaciones que Yo iría a todo. Es decir, yo creo que un plan de formación hay que evaluarlo también en base a diferentes criterios. Un criterio, por ejemplo, que el típico criterio del test que te pasan de satisfacción después de una formación, pero eso solo le sirve al formador, para ver si ha gustado su formación o no. A ti como farmacéutico te da igual. Hombre, está bien que tu equipo disfrute de las formaciones, pero que me refiero que a ti tampoco te da demasiada información. Es importante también evaluar el aprovechamiento de esa formación, es decir, lo han aprovechado, han adquirido los conocimientos, los objetivos que se buscaban con esa formación, pero luego también hay que medir la transferencia de conocimiento al puesto de trabajo, es decir, ¿realmente esos conocimientos se están aplicando en el día a día del puesto de trabajo? Y por último, el impacto económico, para ver si ha sido rentable esa formación. Entonces yo creo que cualquier plan de evaluación hay que medirlo en base a esos cuatro criterios para estar seguro de que toda esa inversión en tiempo, en esfuerzo y en dinero que estás haciendo consiga los objetivos que buscan, ¿no? Hace muchos años que conozco a Pepe Alba. Esto solo es la punta del iceberg. Has hablado de formación, podrías hablar horas y horas de finanzas, dolor, de hipertensión, Habéis visto que el 80% de las preguntas se han improvisado. Está porque lo tiene todo. Gracias. La verdad que yo pasaría también horas hablando contigo de lo que quisieras, José. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias.